Primero quiero cumplir con agradecer, y como yo soy visitante y Sandra es un poco más local, lo vamos a apoyarnos en Sandra para que no quede ningún agradecimiento por decir. No, bueno, Cristina Rius, también a toda la gente que me recibió de aquí de Casa América, que fue bueno, el primer contacto cuando yo vine a contar de que existía este libro y que se quería mostrar aquí en Barcelona. Y después a toda la gente que ayudó en la difusión y a compartir como hormiguita que este libro se descargue gratuitamente. Así que, ¿y a vos? A todos ustedes por estar presentes. Tanto los videos, este primero que estuvimos viendo con música, con fotografías, con imágenes que estaban pasando, conforman, digo yo, el cuerpo del libro. El libro siempre se termina de conformar, o nunca se termina de conformar, cuando la gente lo lee. Y es ahí donde se hace la comunicación, se construye la comunicación. Un libro es un bien cultural como tantos otros, pero un bien cultural por excelencia. Y en este caso, un bien cultural con una característica muy particular, es intangible. No obstante, le da la posibilidad de ser compartido de un modo mucho más dinámico, porque lo electrónico tiene esa virtud. Pero a la vez, parándonos un poquito en la reflexión, un bien cultural puede ser muy bien el inicio para que empecemos a comprender qué significa la cultura. La cultura, cuando uno lo consulta con grandes tipos que piensan, con grandes pensadores, con gente que lee mucho, con gente que escribe, con gente que pinta, baila, canta, dicen, es todo lo que hace el hombre, como si todo lo que hace el hombre se pudiera comprender en esa sola palabra, cultura. Lo que el hombre hace en su territorio, en su lugar de origen, en los lugares a donde va a vivir, se vale de los recursos que en esos sitios existen para poder defenderse ante los embates de la naturaleza o para poder convivir con la naturaleza, ¿por qué no? Claramente. Pero queda como muy ambiguo. En cambio, cuando uno busca la cultura, entenderla desde el punto de vista de los bienes culturales, se da cuenta de que se conforma la idea de cultura, porque el bien cultural es el puntapié inicial para comprender que también juegan dos conceptos elementalísimos de la cultura, que son la escala de valores y la visión que uno tenga de eso, los puntos de vista que uno tenga de eso. Y este libro es eso. Es un bien cultural que nos representa a todos los que participamos en él y a todos los que lo vayan a leer, porque es un bien cultural que da una idea de la escala de valores que todos tenemos y de lo que defendemos, y de los elementos de la visión, de los puntos de vista con los cuales encaramos un tema tan, pero tan difícil como este. Por eso pedimos que este bien cultural se reparta, se comparta, se parta en partes y se haga correr, y que la gente llegue a él del modo que es, libre, gratuito y público. Empezamos con la presentación. Hay números que quedan marcados lúgubremente en la memoria colectiva de nuestros pueblos. 30.000 detenidos desaparecidos de Argentina, 6 millones de la Shoah, 1,5 millones de armenios. En todos los casos se buscaba la desaparición física de las víctimas y más. Ideas, luchas, pueblos. La muerte es la cúspide de los intolerantes, su expresión máxima. En la actualidad hay cientos de condenados y juicios que se están llevando adelante en la búsqueda de los culpables. Muchos se sumarán a la Caravana 43, que recorre el mundo en busca de apoyo. Es desde el subsuelo de las patrias que se construye la fuerza arrolladora de la nueva cultura. Es en la confluencia de las distintas corrientes que se obtiene la fortaleza necesaria para continuar, para insistir, para persistir en ese camino libre de odio y de rencor. Martín Scalabrini Ortiz. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Son 43 golpes que rebotan sin tocar tierra en una cancha embarrada. Atormentan los días desaparecidos, la historia sin fondo, el retrato que la madre lleva. No es la primera vez esta rabia. 43, 42, 41. Todavía falta 40 para llegar a 0. El 0 es el silencio, la línea de la derrota de la comunidad. 31, 30, 29. ¿Dónde estaba esa noche? Dios. 28, 27. Y ya el número es más grande que la edad de los estudiantes. 12,
11, 10, no deje de contar. 5, 4, 3, 2, 1. El cielo es de los pájaros, la justicia de los hombres, y la tierra es de las madres desobedientes, las que saben que los hijos están. Ellos crecen, porque semillas son. Al final de cuentas, no vamos a sumar para atrás, nunca más. María Julia Magistrati. Gracias. Antes de poner el primero de los audiovisuales, que es una entrevista a uno de los papás de los chicos desaparecidos, que se llegaron a las cercanías de nuestra ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que queda a unos 100 y pico de kilómetros, no importa. Y nos enteramos, salimos corriendo con una cámara un día de mucho viento, y por eso van a escuchar que el viento juega su parte al lado del río, donde ellos vinieron a hacer su gestión, su reclamo de justicia, de memoria y de verdad. Y antes de ese video le voy a pedir a Francisco Martínez Hoyos, integrante del libro, que se venga a sentar con nosotros, así nos va a leer después un fragmento. Por favor, el primero de los videos. Con Mario César González Contreras, por esta gesta que están realizando los padres de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, muy bien. Muy bien, porque nunca esperé el recibimiento tan grande de aquí. ¿Crees que tiene que ver lo que pasó, lo que pasa? Porque en realidad viene pasando de antes en México con lo que tuvo que pasar acá con la dictadura argentina en los años 70. ¿Tiene algún cruce? Pues más que nada yo pienso que de solidaridad. O sea, de hechos no sé, pero de solidaridad yo pienso que en ese aspecto somos como hermanos de la misma situación, de la misma desgracia que tenemos ahora mismo. Nos contaban tu señora, la otra Hilda, pues son dos Hildas las que estuvimos hablando, nos contaban acerca de la connivencia que hay entre los grupos narcos y el gobierno de México. ¿Qué tenés para decir acerca de eso? Pues lo mismo, que es un mismo sistema, que es un mismo sistema donde desgraciadamente en el caminar de la peregrinación de encontrar a nuestros hijos, hemos descubierto que es el mismo sistema que trabajan ellos, que está involucrado Policía Municipal, Estatal, Federal y hasta el Ejército. Y hasta el Ejército, sí. Los hijos de ustedes generaron toda una movida de puesta en práctica de un reclamo social muy fuerte. ¿Eso es común en México, digamos, esa actividad política donde los chicos salen a pedir por sus derechos? ¿Es común y ahí es donde se genera este tipo de represiones ilegales? Las normales rurales así son. O sea, son las que crean más conciencia, pero te vuelvo a repetir, ya vienes aprendiendo en el caminar desde los 8 meses, en el caminar vienes aprendiendo toda la situación de las normales y del Estado mexicano como se encuentra. Claro. ¿Y ustedes qué van aprendiendo de lo que pasó antes? Porque me parece que a partir de la búsqueda de ustedes y de la puesta en práctica de esta actividad que están realizando, encontraron fosas comunes y demás. ¿Qué están aprendiendo de lo que pasó antes? De cómo es la crueldad, de cómo es el verdadero México que vivimos. Porque desafortunadamente hay mexicanos que no tienen ni la menor idea de lo que está pasando en nuestro país. ¿Eso se puede dividir en clases sociales? Digo, por ejemplo, la clase media mexicana no sabe lo que está pasando. Una tercera o cuarta parte, yo pienso que sí. Sí, o sea, porque desgraciadamente la clase rica, la burguesía de México, pues nunca va a tener una represión porque son los mismos políticos, o sea, son los mismos. Es imposible que un político vaya a reprimir a hijos de empresarios o los maltrate o los desaparezca. ¿Es un detonante cuando salen a protestar por sus derechos? ¿Ahí ocurren este tipo de situaciones como la matanza de Ayotzinapa? Sí, es muy frecuente, tanto que en Ayotzinapa, ya el 11 de septiembre, de enero, perdón, hubo 2 muertos y quedó en total impunidad.
Cuando se juntan con otros, ¿ustedes se juntan con padres de los chicos desaparecidos antes? Digo, estas fosas comunes que han encontrado de las personas que han desaparecido antes, ¿se encuentran con esos padres y forman una especie de reclamo común o no se pueden juntar con ellos? Bueno, tuvimos algunos acercamientos, pero hasta ahí nada más quedó. Porque nosotros siempre, lo más fuerte que nosotros tenemos es que nosotros seguimos buscando. Y hay mucha gente que aunque tenga un desaparecido, deja de buscar o tiene la conciencia de decir ya se desaparecieron a mi hijo, pues ya. Y nosotros no. ¿Ustedes sienten que pueden hacer esto porque están apoyados por ejemplo, instituciones, organizaciones civiles, tanto mexicanas como del exterior, o lo hacen puramente porque ustedes se sienten identificados con ese reclamo? No, pues más que nada por ser padres. O sea, más que nada es simplemente porque soy papá de un niño desaparecido y no puedes perder. Claro. Ustedes son gente muy jóvenes, los papás, digo, porque los chicos tenían veintitantos, ¿sí? Mi hijo tenía 21 años. Claro, porque a mí lo que me llama la atención es que los papás, que por lo menos los que hablé acá, son gente muy joven también, ¿sí? Es una característica. Sí, más o menos tenemos de 45 a 55 años. Claro. Es una edad promedio. Eso es lo que le da mucha energía también como para poder pelear. No, la energía no te la da la edad, la energía te la da el amor que le tienes al hijo. O sea, la energía es decir, voy a encontrar a mi hijo porque es lo que más amo en la vida. Porque no es fácil perder un hijo. Sí, o sea, la energía es decir, tengo que encontrar a mi hijo. No sé ¿Ustedes cómo. pudieron reunirse con el presidente de un país? Sí. Y por supuesto fue negativo, yo sé que fue negativo el encuentro como resultado, pero digamos, ¿qué pudieron palpar de esa relación? ¿Qué creen ustedes que se puede sacar de ahí? Pura decepción. Pura decepción y coraje. Porque desgraciadamente nosotros como padres de familia, cuando nos dijeron que nos íbamos a entrevistar con Enrique Peña Nieto, nosotros como padres de familia pensamos que llegamos a la máxima autoridad mexicana y él nos iba a resolver el problema. ¿Creían fehacientemente que les iba a resolver el problema? Sí, o sea, porque es la máxima autoridad mexicana. Tanto que él nos firmó 10 puntos, y de los cuales ninguno firmados, y no tiene palabras ese señor. ¿No volvieron a encontrarse con él? No. ¿No les interesa? No. Las elecciones son ahora en breve, en junio. El 7 de junio. ¿Qué esperan que ocurra con la gente de México respecto de este gobierno o de la representación de este gobierno? En lo particular te lo voy a decir. Yo espero que no haya otro asesinato más. No, pero estoy hablando a nivel electoral. ¿Ustedes creen que la gente va a hacer algún tipo de reacción respecto a eso? A eso me refiero. Ajá. A eso me refiero, porque de que va a haber boicot contra las elecciones hasta que aparezcan 43 alumnos, las va a haber. Pero desgraciadamente vivimos en un país que reprime mucho, que son hostigamientos muy fuertes. Tanto, digamos, los hostigamientos que ustedes reciben, ¿lo reciben a través de los grupos narcos o directamente de otras esferas del gobierno? Entonces es que no sabemos si mandan a los narcos o nos mandan a los policías, porque pues es lo mismo. ¿Y cómo les llegan las amenazas? No son amenazas, son golpes. O sea, son represiones. Amenazas es una cosa. ¿En las mismas manifestaciones de ustedes? Sí. Sí, o sea, nosotros vamos adelante y nos van quitando la gente de atrás o termina el meeting y empiezan las represiones. Tanto que apenas fue el Día del Maestro, el domingo, y fue una represión muy grandísima que llegó tanto antimotín. ¿Y a nivel internacional llegan todos estos sucesos? ¿Ustedes creen que están llegando a nivel internacional para lograr solidaridad, digo, extranjera? No, es que aquí está la prueba, aquí están los argentinos, los hermanos argentinos que nos acogieron como no me imaginaba. O sea, para mí fue una sorpresa muy grande tener una charla con niños estudiantes en la normal, creo que en la normal rural número 2. Y es impresionante que esté lleno y que un joven esté escuchando a unos padres que vienen, que no son ni de su país y están interesados en esos niños que no los han visto físicamente, sino nada más en fotografía y lo tienen en su corazón.
Creo lo que decía a tus compañeras, a tu señora y a la otra señora, que tiene que ver mucho la historia de lo que pasó en Argentina con lo que está ocurriendo en México, que debe estar ocurriendo en muchas partes de América. Nos decían, por ejemplo, en Canadá también, que es una experiencia de que grupos aborígenes están siendo reprimidos de esta manera. Creo que eso es lo que genera solidaridad. A lo mejor por eso los argentinos y los mexicanos nos sentimos un poco identificados porque hemos tenido el mismo dolor. Ellos ya lo pasaron, nosotros apenas estamos en el proceso. Y de que se han reprimido todos los indígenas y la clase media, siempre lo ha sido. O sea, no tenemos nada que ocultar, nosotros no venimos a decir mentiras. O sea, México sacó reformas educativas a donde quieren privatizar la educación. México sacó reformas de petroleras a donde quiere privatizar Pemex. México está permitiendo que empresas transnacionales se lleven todas nuestras riquezas ambientales de nuestro país. Tanto que una de las minas de oro más importantes de Latinoamérica es canadiense. O sea, no nada más somos los 43. Los 43 fue la gota que quebró el vaso, no la derramó, la quebró. Estamos hablando de cuestiones ejecutivas, gobierno ejecutivo, estamos hablando de cuestiones económicas. Desde la justicia, desde lo legislativo, algún diputado, algún senador, algún juez, algún fiscal, ¿se arrimaron a ustedes a preguntarle qué pasó? ¿Gestionaron en nombre de ustedes? Querían sacarse la foto para tener más publicidad. Que nosotros no lo permitimos, es diferente. O sea, nosotros no estamos con ningún partido político. Nosotros estamos con el pueblo. Y gracias al pueblo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Sí, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con gobierno, ni queremos verlo, porque son unos parásitos que viven de nuestros impuestos. La justicia tampoco. No hay justicia. No hay justicia. Tanto que estamos aquí en un país extranjero que mejor nos oyen nuestras problemáticas y no nos oyen allá el gobierno mexicano. Apenas disolvieron una comisión de la Cámara de Senadores que habían formado una comisión para la búsqueda de los alumnos de Ayotzinapa. ¿Qué hicieron? Nada. Dicen que ya la quitaron. No nos interesa. Fueron zánganos que nada más estuvieron cobrando su sueldo y no tuvimos ninguna ayuda, ni tan siquiera tuvimos el disgusto de conocerlos personalmente. O sea, nosotros siempre lo hemos dicho, el gobierno está en su posición, nosotros estamos en la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Exigencia en la debida de nuestros 43 hijos. Y los medios de comunicación que a ustedes les dan plafón para poder decir estas cosas son los independientes, por lo que supe. Los más grandes medios no. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros, nuestra fuerza son los medios independientes y el internet. ¿Por qué? Porque Televisa es uno de los principales culpables de que él exija, casi él exige a los gobernantes por sus spots. ¿Sí me entiendes? Manda más el multimedio que el gobernante. Que el gobernante. Peña Nieto es uno de los que puso Televisa. Tanto que ahí tenemos a la nueva procuradora. No sé si fue pago a Televisa o no sé, pero la procuradora es hermana de Leopoldo, el director general de Televisa. De Noticieros Televisa, perdón. ¿Algo que quieras decir que yo no te haya preguntado? Nada, un simple agradecimiento a toda esta gente linda de todos los argentinos. Siempre van a estar en mi corazón porque he visto la solidaridad que tienen con nosotros y han derramado lágrimas por lo que he visto en las conferencias que hemos tenido, que ni conocen, y lo vuelvo a repetir, que ni conocen a nuestros hijos y los tienen en su corazón. Por eso están en mi corazón y siempre voy a estar agradecido con este pueblo y con mis hermanos argentinos. Mario César González Contreras, muchas gracias. No, gracias a usted. En México, la economía ilegal supera el 10% del comercio mundial. El crimen organizado produce una ganancia de alrededor de 65.000 millones de dólares anuales. Una cifra descomunal que se blanquean los bancos del vecino del norte y sostienen los números de la macroeconomía mexicana. Los vínculos del gobernador y el alcalde con el crimen organizado, la protección de los partidos políticos tradicionales, la articulación de las violencias de Estado con las violencias privadas, policía local, ejército y sicarios,
La guerra despiadada entre bandas por rutas, plazas y centros de producción de drogas, la impunidad de los crímenes y ejecuciones de líderes sociales y comunitarios en el estado de Guerrero son algunas de las dimensiones de la violencia global que se expresan en el ataque y la desaparición de los estudiantes normalistas. Ana Cacopardo. 65.000 millones de dólares. Estamos hablando de lo que sería más o menos 2 reservas federales de cualquier país, por lo menos latinoamericano. No conozco la realidad europea. Eso es lo que mueve la droga. Nuestro amigo Francisco Martínez Hoyos ha estudiado el tema del narcotráfico y del narcoestado y va a leer un par de fragmentos de lo que él escribió en el libro. Esta imagen redentora es en buena parte mítica. Los narcotraficantes, sin el corsé de una legislación laboral, por laxa que sea, utilizan a las bases de su organización como mano de obra barata y desechable en el sentido más literal del término. Un sicario mexicano, por ejemplo, puede ganar al mes tan solo 80 o 100 euros, cifra irrisoria por sí misma, pero sobre todo en comparación con lo que ganan sus jefes. Y si no cumple las expectativas puestas en él o molesta, siempre puede ser eliminado. Su explotación permite amasar grandes fortunas con las que, después, el líder de la organización podrá financiar una imagen filantrópica. La popularidad de Pablo Escobar no puede entenderse sin tener en cuenta el origen social de su público. Las víctimas de un sistema que había arrojado a miles de trabajadores de las industrias de Medellín, condenándolos a subsistir a través de la economía informal. El Estado se desentendió de ellos y la izquierda, ni siquiera la guerrillera, fue incapaz de representarles. Se produjo así un vacío que solo esperaba la llegada de un caudillo populista para ser ocupado. En un mundo donde el estado del bienestar brilla por su ausencia, las obras de beneficencia del patrón son la única política redistributiva que conocen las masas. En cuanto asumió la presidencia por el derechista Partido de Acción Nacional en diciembre de 2006, Felipe Calderón, presidente anterior de México, lanzó su supuesta guerra contra el narcotráfico. Cuando terminó su mandato en 2012, los muertos, desde narcos hasta inocentes puros, suman entre 60 y 120.000, según quien las cuente y que considere muerte violenta, provocada por un estado alterado y una sociedad cautiva del narcotráfico con destino a los Estados Unidos. La asunción de Enrique Peña Nieto no modificó para nada la violencia estatal, narco y paraestatal que viven los mexicanos. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 fue un hecho que llevó a que se sensibilizara más el pueblo mexicano respecto de las enormes injusticias en las que vive. Eduardo Anguita. 40 días después de la emboscada a estos estudiantes, empezó a desgranarse la trama de la impunidad. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, aparecen como los responsables de la trama criminal. La señora Pineda, en la noche del crimen, se proclamaba como sucesora de su marido para el cargo de alcaldesa. Según la BBC, Abarca ordenó la barbarie. Abarca y Pineda, que estuvieron escondidos 4 semanas porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no quiso o no pudo dar con ellos, están ahora presos. Ambos militan en el Partido de la Revolución Democrática, PRD, una fuerza que al menos hasta este crimen brutal era considerada de izquierda. Rogelio Martínez, gobernador de Guerrero, también milita en las filas del PRD. Enrique Peña Nieto milita en el Partido Revolucionario Institucional. Y la narcocriminalidad sigue incógnita. Los muertos se cuentan de a miles. Lo que Peña Nieto garantizó fue el avance de las multinacionales privadas del petróleo en Pemex. Eduardo Anguita. Como venimos de 11.000 kilómetros, no coordinamos bien el tema de los espacios, así que le vamos a pedir al compañero
Francisco Martínez Hoyos, que le deje espacio a Coco Domínguez, que nos va a contar acerca de cómo es la escuela Raúl Isidro Burgos, la número 2 de Ayotzinapa, y pasaremos después a la segunda entrevista que habla de ese tema. Gracias. Bueno, nosotros, buenas noches. Tuvimos la suerte de estar en México hace 30 y pico de años. Digo nosotros porque era yo, mi familia, María Beltrán, que está aquí, mi compañera de tantos años. Somos músicos. Habíamos sido contratados por Secretaría de Educación Pública de México para hacer recorridos de un plan enorme que se había trazado en México de educación. Salían artistas, salían conferencistas, gente que hacía cine, es decir, escritores, poetas, y daban un testimonio de su trabajo a todos los centros educativos mexicanos. Fue una cosa increíble que solamente se dio allá por los años 80, porque México vivía una etapa increíblemente próspera con el petróleo. ¿Qué hacíamos nosotros allí? Bueno, la historia empezó mucho antes. De México no sabíamos nada, por supuesto, hasta que llegamos. La metrópoli nos mató cuando llegamos. De niños habíamos escuchado chistes de México que nos decíamos en la escuela. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan Pérez. ¡Pum, pum! Te llamabas. Esa era la relación que teníamos de México. O si no, los corridos, ¿no? Que llegaba la cucaracha, que llegaba la llorona, ¿eh? A mí me dicen el negro pero cariñoso, yo soy como el chile verde, picante pero sabroso. Ay de mi llorona, llorona, llorona del campo santo, etc. Y Adelita, llegaba Adelita, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. La cantaban a King Cole, y bueno, era un mundo de mariachis, de pistolas, de gente bronca, y de pronto caemos allí. ¿Por qué caemos allí? Porque eran los años 70 y pico, en nuestros países hay dictaduras potentísimas. Primero le tocó a los chilenos, de Salvador Allende, luego le tocó a los uruguayos, y después los argentinos tuvimos que salir de nuestro país. Y fíjense, la dictadura rompió todo lo que pudo, y entre esas cosas la universidad, la educación. Tuvieron que salir, ¿cómo decir?, cátedras completas de educadores de la universidad. Muchos de ellos fueron a parar a México. Esa gente había pergeñado planes de trabajo para enseñarles a nuestros niños. No pudieron hacerlo. México le abre las puertas y esos planes se desenvuelven en México. Allí es que aparece esta posibilidad, que era una parte de ese plan educativo. Se repartían libros gratuitos, se pone mucho dinero en los colegios. Fue una historia increíble. Por eso fue que terminamos nosotros viajando en nuestro viejo Rambler con nuestros implementos musicales, contando un poco la historia de nuestra música argentina y latinoamericana, que era lo que hacíamos en ese momento. Fue tal vez una de las experiencias más interesantes de nuestra vida. Estoy hablando de más de 30 años atrás. Íbamos con el auto, es decir, caíamos en un avión a un estado y teníamos 10 o 15 días de recorrido con un auto alquilado o propio para ir escuela por escuela, instituto por instituto, haciendo nuestro trabajo. Y así caímos al estado de Guerrero. Y ahí también caímos a Ayotzinapa, a la escuela normal, que era una escuela más. ¿Se imaginan? Es decir, estábamos mañana y tarde cantando en esos centros, los chavos eran muy movedizos, eran gente muy linda, hasta que caemos a esa escuela. Nos ayudan a montar, bajamos nuestros pertrechos, ponemos el sonido, afinamos la guitarra, con muchas ganas, como hacíamos las cosas, y damos nuestro recital
de canciones propias, ajenas, las trovas que se cantaban en esa época. Y al final había un segundo tiempo donde se charlaba de lo que había pasado y lo que ellos opinaban, qué pensaban, etcétera, etcétera. Nos llamó ahí muchísima la atención qué nivel había en esos muchachos. Porque fue una discusión que no esperábamos bajo ningún punto de vista. Sabían más ellos que nosotros, primero de la realidad latinoamericana, de Argentina, de música no sabían, por suerte, ahí estábamos bien. Y bueno, después de eso charlamos muchísimo, empezamos a interesarnos por qué era lo que pasaba en esa escuela, nos empezaron a contar, nos hicieron la historia de la escuelita esta que se había formado allá con los agraristas mexicanos en la Revolución, y cuál fue paso por paso todo lo que ocurrió hasta que estas escuelas empezaron a funcionar, que eran escuelas agrarias. Eran tan importantes porque cuando Zapata, don Emiliano Zapata, las crea junto a su gente, apoyándose en la Revolución y en donaciones, hay un señor que es don Isidro Burgos, un profesor que toma a hacer la escuela de Ayotzinapa, que él nunca habrá pensado lo que pasó, pero estaba ya dentro del plan, porque esto salía luego de la reclamación del plan de Ayala, que bueno, eso ya es historia mexicana, donde pedían que los campesinos fueran educados, le devolvieran sus tierras, porque los campesinos fueron despojados de sus títulos de tierra, cosa que lo aprovecharon los terratenientes o gente que empezó a juntar tierras robadas, y la guerra de Zapata, casualmente la revolución, fue por ese lado. Crean estas escuelas y nos cuentan la historia, si ellos eran depositarios de toda esa ideología. Eran verdaderos guerrilleros ideologizados, no sé cómo decirlo. Además de ser maestros, eran atletas, eran campesinos, eran carpinteros, eran albañiles. Todas esas cátedras recibían en la escuela. Nos fueron mostrando parte por parte esos talleres y cómo lo hacían. Y cómo peleaban para que la escuela no fuera abandonada, porque la idea del gobierno era abandonarlas y dejarlas que se cerraran. Tenían que salir cada 2 años a hacer el boteo, no sé si ya hablaste del boteo. Ahora lo va a explicar el entrevistado. Ah, perfecto. Que era pedir por un lado a la gente que le diera dinero, porque el dinero que le daba el gobierno era mínimo, no alcanzaba para mantenerse, para sustentarse, porque eran hechos para gente que tenía que vivir allá adentro. Y por otro lado, iban a exigirle al gobernador cada 2 años que abriera ¿cómo se decía? Digamos que una matrícula general donde se llamara nuevamente a que la escuela siguiera adelante, se llamaba profesores, se llamaba alumnos, etcétera, etcétera. Eso era importantísimo, porque si eso no se cumplía, la escuela se moría. Y en eso estuvieron siempre. Y en eso estaban cuando ocurrió lo que ocurrió. Estaban haciendo ese boteo, parando gente en la ruta, y iban a pedirle al gobernador, en esos autobuses donde los matan, que les hiciera la regeneración, digamos, de los contratos para poder seguir en ese plan. Bueno, como testimonio, ya se dan cuenta que estoy muy emocionado, porque volver de pronto con todo esto, 30 y pico de años más atrás, trae recuerdos muy duros, es todo lo que puedo decirles. Agradecerle que estén aquí, agradecer a Sergio, que ha tenido la idea junto con los compañeros de la editorial de hacer este maravilloso libro, que más que un libro es un arca de ideas, porque no solamente hablamos de Ayotzinapa, sino que hablamos de todas las injusticias de América. Todos los escritores, todos los periodistas, y los poetas, y los pintores, y los fotógrafos que están trabajando para mostrar una realidad. Una realidad que se va a complementar con la última de las entrevistas, y ya vamos a ir cerrando la presentación para después, si quieren, abrir el debate. Y después de esa entrevista, inmediatamente voy a leer un poema de Sergio Gioacchini para cerrar. Así que sí, por favor, puedes poner la entrevista. Por mi parte, gracias. Ya me canso de llorar y no amanecer.
Francisco Sánchez Navas, Bien. estudiante de la Normal de Ayotzinapa, cursando lo que es el segundo grado. ¿Qué es la Normal de Ayotzinapa? ¿Cómo es la escuela? ¿Cuántos estudiantes tiene? ¿Qué se da? ¿Qué materia se da? En la Normal de Ayotzinapa, primero que nada, entran hijos de campesinos, entran gente humilde, gente que viene de una cultura defendiendo, que es trabajando en el campo, cultivando maíz o cultivando cualquier alimento que se produce allá. En la tierra. En la tierra. Sí, nosotros en Ayotzinapa tenemos clases, lo que es el desayuno, primero que nada es de 7 a 8 de la mañana. Tenemos el desayuno de 8 a 3:30, tenemos las clases, donde nos dan clases pues, de aritmética, o sea, varias materias que nos van a servir en nuestra preparación como docentes. Terminamos nuestras clases, de 3:30 a 4 pasamos al comedor, comer, de 4 hasta las 7 de la tarde estamos trabajando las tierras de nuestra normal, cultivando flores, maíz, arroz, frijol, rábanos, cilantro. También le damos de comer a nuestros animales, porque en nuestra normal tenemos animales, conejos, gallinas, yeguas, vacas. ¿La escuela se autosustenta? Sí, nuestra normal tiene que, nuestros compañeros y yo, y tenemos que trabajar las tierras, tenemos que sembrarlas para ahí mismo ir sosteniendo nuestra alimentación, ya que el Estado solamente nos hace llegar 50 pesos al día para cada estudiante, y de esos 50 pesos lo tienes que dividir en 3 comidas. La comida en México ahorita es muy cara, se elevaron los precios con esas reformas que nuestro presidente Peña Nieto pues nos metió en la Constitución, en nuestra forma de vida. 50 pesos no te alcanza ahorita en México para una comida. ¿Cuántos alumnos crees que hay o sabés que hay en la escuela? En nuestra normal hay aproximadamente como 520 estudiantes. ¿De todos los años? De todos los años. ¿Cuántos años son la preparación de la escuela? Son 4 años de preparación como docente, y cada academia tiene 140 estudiantes. Los chicos que entran a la escuela, ¿qué edad tienen? De 18, 19, 20 años. O sea, como aloja hijos de campesinos, gente que tiene que trabajar un año para después sostenerse en la escuela, es por eso que es un poco abierta, de más años, de hasta 25. Claro. Y cuando salen, que se reciban, ¿no? ¿A dónde van a dar clase? ¿A qué colegios? ¿A qué escuelas? A escuelas primarias en comunidades marginadas, a lugares más lejos del estado de Guerrero, a las montañas, donde se vive una total pobreza, donde la economía está muy baja, pues no hay recursos ni para comprarle una libreta a los niños. Ustedes en esos pueblos, en esos lugares, cuando llegan, más que docentes, más que maestros, también son referentes sociales, son gente que ayuda a organizarlos. Los egresados de la normal, cuando ejercen a ser maestros, pues ayudan a los niños, ayudan al pueblo donde están trabajando. O sea, hay veces que llegan alumnos sin cuadernos, y el maestro de Ayotzinapa lo que hace es comprarle de su sueldo su cuaderno, comprarle de su sueldo lo que le haga falta. Hay veces que llegan sin uniforme, y de ahí mismo, o sea, a pesar de que el Estado a los maestros rurales le paga una miseria, o sea, ellos colaboran, son parte del pueblo, son iguales que ellos, pues. A ustedes les enseñan matemáticas, les enseñan ciencias naturales, lengua, pero también les enseñan dentro de la escuela que van a tener que enfrentarse con esa realidad, ¿lo van preparando para esa realidad? Sí, o sea, ahí nos preparan. Antes de terminar, pues tenemos lo que es el 4º año, ya es de práctica, pues estar practicando en comunidades rurales, y es ahí donde vas viendo en qué colonias te vas a topar, en qué pueblos te vas a ir a topar, y te tienes que preparar de esa manera, pues. Claro. Hay mucha discusión política en la escuela. Pues sí, o sea, nosotros tenemos, aparte de ejercer nuestras clases, también tenemos
una poca de orientación que nos dan nuestros compañeros de academias superiores, de cómo está el sistema, de cómo nos están explotando, cómo tenemos que enfrentar las situaciones en este país, en el país mexicano, pues, donde se viven tantas injusticias. Ustedes tienen estas discusiones y son activos en la protesta, activos en el reclamo. Yo noté que ustedes tienen una organización que, por ejemplo, los diferencia de sus propios padres. Los padres de ustedes recién me decían, nosotros no estábamos al tanto de las cosas que ahora estamos al tanto. No, pues nosotros en nuestra normal tenemos una organización, tenemos un comité interno en donde nosotros nos organizamos para salir, a hacer actividades, ya sea que nos quieran recortar el recurso de la ración, ya sea que nos quieran recortar el número de las matrículas para el nuevo ingreso, pues nos organizamos y salimos a manifestarnos y exigir que se nos cumplan, pues, los derechos. ¿Y eso los hace peligrosos a ustedes para el gobierno? Sí, porque aparte de manifestarnos para exigir nuestros derechos como Ayotzinapa, también nos manifestamos cuando vemos una injusticia con los pueblos cercanos y con organizaciones que son afectadas por parte del Estado. Eso fue lo que pasó esa noche, el 26 de septiembre. Pues el 26 de septiembre no estábamos haciendo una manifestación, ni un acto de conmemoración. Fue a una actividad de boteo, que es recolectar fondos, pararnos en las autopistas y pedir una moneda a los choferes que pasan, el que nos quiera dar bien, 1 peso, 2 pesos, y el que no, pues también, esa es nuestra actividad de boteo, pues. Claro, y por esa actividad fue que los atacaron. Se decía que el alcalde de Iguala estaba haciendo un evento político con su esposa, y según ellos sacaron en Televisa, ante los medios corrompidos y vendidos, que nosotros íbamos a boicotear el acto, pues, cuando solamente nosotros fuimos a hacer nuestra actividad de boteo. Ya nos íbamos a retirar, pero el detalle era de que para retirarnos teníamos que pasar por Iguala, pues, para agarrar la calle y que nos lleva rumbo hacia la normal. Y es ahí donde llegaron los municipales disparando. Los acusan de haber tomado propiedades como, por ejemplo, ómnibus y demás. Eso es lo que nos llega a nosotros acá. Podés desmentirlo si querés. No, nosotros tenemos un papel firmado ante la empresa de Futura, empresa de Estrella de Oro, que se manejan allá en Guerrero, donde nosotros hablamos con los choferes que si se pueden ir a la normal para acompañarnos a una actividad. Los choferes nos dicen sí, solo llámenle al dueño de la empresa para confirmar. Llamamos al dueño de la empresa para confirmar que pues, nos vamos a llevar al autobús, y sí, no hay ningún problema. Son actividades que frecuentemente hemos venido haciendo en nuestra normal. ¿Y vos qué crees que la gente de fuera de México está tomando conciencia a partir del trabajo que estás haciendo vos como sobreviviente? Vos y los padres, ¿no? Sí, pues sorprendido, ¿no? Yo pensé que aquí en el pueblo de Argentina eran pocas las personas que levantaban la voz y exigían la presentación con vida de nuestros compañeros, pero me quedé sorprendido y agradecido y contento de ver un pueblo aquí que también tiene la consigna principal de vivos se los llevaron, de vivos los queremos, de ver tanta gente que está con nosotros, como Ayotzinapa, con los padres de familia. Es algo que sí está sirviendo, ¿no? Porque el pueblo se está sumando. Es bueno que se tome conciencia a partir de que justamente vos, que estuviste y fuiste partícipe de esa noche, lo puedas contar. Ustedes no estaban armados y a ustedes los atacaron sin dar previa señal, los atacaron directamente. Sí, llegaron los municipales atacando directamente. Nosotros antes de cuando llegaron y tiraron las primeras balas, se bajaron los compañeros y le informaron que éramos estudiantes. Ellos sabían que nosotros éramos los estudiantes de Ayotzinapa y no había un motivo del por qué nos dispararan. Nosotros no íbamos armados, no somos delincuentes, pues somos ciudadanos mexicanos que queremos un futuro mejor para una familia o sostener pues nuestra propia vida después. Los chicos que iban en el colectivo y que después desaparecieron, ¿dejaron alguna posibilidad de un mensaje, llamaron por teléfono, pudieron comunicarse con algunos de ustedes o directamente enmudecieron? No, pues que se los levantaron y se los llevaron a las patrullas, ya no recibimos nada de ellos, no sabemos nada, ni un mensaje, nada. ¿Cómo sigue la lucha, Francisco? La lucha sigue sosteniéndose y sigue muy fuerte. Esto cada vez es más fuerte, cada vez
se están sumando más personas y eso es bueno. O sea, el Estado no pensó cuando actuó de esa manera, pensó que iba a ser como el 12 de diciembre que nos mataron a 2 compañeros del 2011, pensó que iba a ser como el 7 de enero que mataron a nuestros compañeros del año pasado, 2014, y ahora lo quiso hacer un poco más fuerte, queriendo desaparecer forzadamente a 43, pero se equivocó, pues. ¿Cuántos son los sobrevivientes activos como vos que están trabajando para informar? Somos varios, eran como unos 12, y pues lo bueno es de que todos los sobrevivientes están informando, pues están dando su testimonio para concientizar a las personas y explicar lo que en verdad pasó, pues no que solamente se crean de Televisa o de la televisión, pues en general, sino que darle a saber lo que en verdad sufrimos en esa noche. Francisco Sánchez, muchísimas gracias y bueno, que siga la lucha. Gracias. Corriste, te juntaste con los otros 42 y así te expusiste. Fuiste sed, fuiste una lágrima deshidratada y ahora que la arena, la tierra, la historia cubren tu mirada, desgarrada ya desde su blanda ternura, solo eres un ojo cavidad que se llora para abajo y que mira lo que no puede ver. Yo soy tu alma, soy el ensueño y la fe de tu conciencia, tu disolución sin justicia. Y nos han venido a dar en la espalda, en los culos, en las piernas temblorosas, de una puta adrenalina descompuesta de miedo. Marcas en la frente, solsticio de la nada, las auroras boreales del alma están en rebelión, quieren liberar un grito. Dilo ahora, no te saltees el prólogo, pero arranca con la furia. Desenróllala como manto de rezo y responso, como arma contra el olvido. Que tu sudor, coraje y miedo salten al puro y caliente aire y se esparza por todas las gargantas. Ahora que tú, amante vida, desesperante vida sin vida, me estás queriendo dejar, me estás arrebatando al hijo que no engendraré, a la asustada madre que me llorará por siempre, que pintará carteles pidiendo justicia, pintará paredes pidiendo justicia, pintará su corazón de gris para pedir justicia por siempre, para siempre. Ahora que vos, que me dijiste que me amabas, no me amarás más, o me amarás al infinito, incólume, reventando de ira y de extrañamiento. Ahora estamos llamándote desde mi pierna izquierda, desde mi ojo vaciado y mi garganta galvanizada. Ahora queremos escuchar tu grito, Ayotzinapa, Ayotzinapa, Ayotzinapa. 43 veces Ayotzinapa, aunque ya no somos 43, nunca lo fuimos. El 44 ahora, desde que lo gritamos nosotros, el 44 son todos ustedes. Nosotros, con nuestros cuerpos mutilados, en nuestro refugio de arena, nos seguiremos dando la mano. Muchas gracias.